Requena es conocida por el cultivo de la vid. De sus tierras nacen tesoros como el vino, pero también como el aceite. Nosotros nos hemos venido hasta aquí para descubrir Oli Oli, la primera almazara de la Comunitat Valenciana en elaborar una línea exclusivamente ecológica. Bueno, esto es un proyecto que tengo una socia minoritaria que decía que cuando fuéramos viejecitas haríamos vino. Yo le decía, Ani, que vino hace todo el mundo, debe ser muy complicado. Y bueno, el aceite tampoco es fácil, pero empezó así la idea y luego ella se fue a vivir a Bilbao, entonces buscábamos una finca, en principio buscábamos cerca de Valencia, en sitios más típicos olivareros, en la zona de Segorbe, en la zona de Enguera, pero bueno, era cuando el boom inmobiliario y o no nos gustaba la variedad que había plantada o el terreno no era el adecuado. Había dos, uno y uno en cada sitio que nos gustaban mucho, pero nos pedían lo que no estaba escrito. Y al final, mi familia materna es de Requena, la cabra tira al monte y empezamos a buscar aquí. El olivo lo que necesita es sitios altos, que estén muy ventilados. Lo ideal es que la tierra no sea tan arcillosa como para la vid. Aquí sí que tenemos zonas en la misma comarca que cumplen esos requisitos de olivo y luego para la vid también hay un fum de esa viña arcillosa que le da ese carácter al vino. Nuestra filosofía de empresa son las 5 S. Sociedad, que es tema de recurso social de empresa. Tenemos varios proyectos pequeñitos, pero uno muy potente con personas con diversidad funcional, con Campus Diversia. La segunda es sostenibilidad, que por ejemplo para optimizar los recursos de agua tenemos sondas a diferentes niveles que miden humedad, temperatura, estrés hídrico, una serie de parámetros. Este año hemos puesto placas solares de apoyo porque las máquinas son muy potentes y tendríamos que arrancar olivos para que fueran suficientes. A nivel de sostenibilidad yo creo que esos 2 puntos son los más fuertes. La tercera es el saber. Nosotros impartimos cursos, pero todos los años hacemos un montón para reciclarnos, porque la formación continuada en cualquier sector es súper importante. La cuarta es el sabor. Todo esto, si el aceite no está rico, no caminamos. Y la quinta, la salud. Para nosotros es muy importante la salud del medio ambiente y de las personas. Por eso hacemos cultivo ecológico, no quemamos la poda para no emitir CO2. Lo que hacemos es segamos y trituramos, y entonces eso va haciendo el mulching. Y sobre las personas, sobre todo, es que lo que intentamos es que nuestros aceites tengan muy alto contenido en fenoles, en antioxidantes. Nosotros hacemos oleoturismo, es una forma divertida, interesante de conocer el mundo del aceite, de conocer los procesos, de aprender a distinguir el virgen extra y el virgen de otro tipo de aceite de oliva, porque yo creo que hay más desinformación al consumidor final que poca información. Entonces tenemos unas visitas estándar, digamos, que se pueden ver en la web olioli.es, pero luego también hacemos trajes a la medida para grupos que nos piden determinadas cosas. Bueno, nosotros tenemos lo de apadrinar un olivo, pero al final acabas apadrinando un perro, un niño, un olivo, un naranjo. Nosotros nos gusta más decir vive un olivo. Ya tenemos algunos apadrinados. Cuando una persona lo quiere apadrinar, o bien para él o para regalarlo, lo que hacemos es marcar ese olivo con un corazón, con el nombre, es de madera, y se le da el título de propiedad durante un año que dura el apadrinamiento. Luego, si quieren, pueden renovarlo y pueden venir a hacer una cata, tienen descuento en las compras y en las actividades que hacemos, y todos los meses les mandamos 12 botellas, una por mes, ¿no? Y todos los meses lo que hacemos es mandarles recetas para que puedan jugar en casa con los aceites.
¿En qué momento llega el mundo del aceite a mi vida? Pues en 2010, después de un periplo cocinando en varios restaurantes de calidad, necesitaba un cambio de rumbo. Y María Dolores acababa de hacer la primera plantación y me dijo, ayúdame 3 meses con el tema de los papeleos y tal. Y me enamoré. Hice una cata de aceites y un curso sobre olivicultura ecológica y dije, esto es para mí. O sea, esto es potenciar biodiversidad, vivir en un despacho que es un bosque, es una maravilla. Mi función en Olioli es llevar la parte técnica de campo y soy el maestro de almazara. Quiere decir que soy el que hace el aceite, el que decide temperaturas, el punto de recogida de la aceituna. Bueno, básicamente soy el que maneja las máquinas dentro de la fábrica. El proceso de elaboración del aceite es como una cadena, ¿vale? Son eslabones que van juntos. Si falla el primero o el del medio, la calidad del aceite va a bajar. Entonces, siempre es un buen trabajo en el campo para que haya una buena materia prima, que es la aceituna. Recolectamos la aceituna, ya en estos tiempos casi todo está mecanizado. Sufre menos el olivo, la aceituna sobre todo. Entonces, cuanto menos tiempo pase desde que está recogida hasta el molino, mucho mejor. Allí limpiamos con una máquina que es una limpiadora, hojas, palos, posibles piedras que pueda haber. Hacemos una pesada. Y después trituramos la aceituna con unos molinos de acero inoxidable que sustituyen a los empiedros antiguos y ahí sacamos como una pasta que parece un tapenade y ahí trituramos pulpa, piel y hueso. Dentro del hueso está la semilla y de ahí sacamos un porcentaje de aceite pequeño pero importante porque hay vitamina E y tocoferoles y muchos omegas. Después de eso pasamos a la batidora para homogeneizar la pasta y ir empezando a romper la propia proteína que tiene la aceituna y juntar las gotitas de aceite. Y luego pasamos al decanter, que ahí es donde separamos sólidos de líquidos. Una vez pasamos por el decanter, nos sale el aceite con agua vegetal de la propia aceituna y microsólidos y podemos, una de dos, o meterle una centrífuga vertical o como hacemos nosotros, una decantación natural. Una vez decantamos el aceite y purgamos las impurezas, pasamos por un prefiltro para quitar partes de esos sólidos y después ya lo filtramos con celulosa y es el aceite brillante y transparente que veis en la botella. El clima de Requena para el cultivo del olivo, la verdad es que al principio no lo teníamos muy claro, pero nos hemos dado cuenta que hay variedades como la cornicabra, el frantollo, incluso hay arbequinos y picuales que se adaptan muy bien a nuestro suelo, la altura sobre el nivel del mar. Eso va a potenciar mucho también los antioxidantes, los fenoles. La pluviometría, aunque estamos en un tiempo de cambio, es idónea para el olivo, la temperatura. Estamos en una zona que, a pesar de ser una zona de vinos, se nos ha adaptado muy bien el olivo. Las marcas que elaboramos en Olioli son Un Olivo por la Paz, que fue la primera marca que sacamos. El 0,7 de las ventas van a un proyecto social. En este momento lo que hacemos es formación laboral para gente de diversidad funcional. Trabajamos con un campus Diversia que está en Iàtova y la verdad es que aprendo yo más que ellos. Y luego tenemos la edición limitada que es Olioli, como la propia empresa, que ahí es donde tenemos la Arroniz, la Frantollo y la Cornicabra. Para catar el aceite lo que tenemos que hacer es calentar la copa primero, porque los aromas son aldehídos y salen con más facilidad. Una vez la tenemos calentada, lo que hacemos es ponerla debajo de la nariz, separarla aproximadamente un palmo. Si desde aquí, desde esta distancia se huele, es muy intenso, de frutado, de aromas, intenso, medio y ligero. Cuanto más intensidad de aromas, normalmente coincide con mayor calidad. Pero para que un aceite gane un concurso también tiene que picar y amargar, tiene que estar equilibrado. Y lo que hacemos luego es buscar los descriptores. En el aceite nos podemos encontrar un montón de descriptores, dependiendo de la variedad, de la extracción, etc.
En esta variedad, que es arbequina, lo que más característico es el olor de tomate, de tomatera y hierba recién cortada. Luego tiene otros aromas secundarios de manzana, un poco de plátano. En la retronasal, cuando hacemos la retronasal, se nota también aromas de almendra y de nuez. Para catarlo, sobre todo si no estamos acostumbrados, primero es ponerte una pequeña cantidad. Si cierras los ojos, lo que notas es una entrada muy sutil, un poco dulce en la punta de la lengua, que no todas las variedades la tienen. Lo que sí que se notan son los amargos en los laterales tirando hacia atrás, que es de los fenoles, de los antioxidantes, y al tragarlo es una sensación térmica que te recuerda el picor, que a veces te hace toser, sobre todo si tienes la garganta irritada, influye en una serie de factores. Eso es de una molécula que se llama oleocantal, que es un AINE, un antiinflamatorio no esteroideo. Dicen que es el único en la naturaleza, es el único que conocemos por lo menos. Traducido es como el ibuprofeno en la naturaleza sin efecto secundario. Después de esto, sobre todo cuando no estás acostumbrado a las catas, primero hacemos esto, luego bebemos un poco de agua y después hacemos la retronasal. En el mundillo del aceite, como somos más brutos, decimos roncar el aceite, porque es una vez lo tienes en la boca, separas los labios, juntas los dientes, aspiras 2 o 3 veces, expulsas el aire por la nariz y luego lo tragas. Ahí en la retronasal es donde encontramos otros aromas que normalmente no se detectan directamente en la copa. Aquí se potencia todo, se potencia el amargo, se potencia el picante. Entonces, siempre cuando hacemos catas decimos, si te ha resultado como agresivo de picante o de eso, no lo hagas o que sepas que esto te va a pasar.